Bienvenidos a Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos. Hola, ¿qué tal a todos y todas? ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo capítulo de Síndrome Chilensis. Muy contentos de toda la participación que ustedes han tenido con nosotros, del desarrollo de nuestro programa. Obvio que hemos ido avanzando, hemos ido de alguna forma incorporando nuevas temáticas, nuevos profesionales, nuevos colegas especialistas en cada área. Y bueno, no puedo dejar de mencionarles y que nos sigan, por supuesto, en redes sociales, en Instagram, en TikTok, Facebook y Twitter, y que por supuesto tienen que vernos en los canales de YouTube, Síndrome Chilensis, y obviamente en Spotify, donde nos pueden escuchar también. Chiquillos, ¿cómo están? Hablen, pues. Aquí estamos. Estamos bien motivados. Estamos motivados. Los últimos capítulos. Jaime está un poquito. La vida no es fácil, compañero. La vida no es fácil. Hay que trabajar, pues. La vida de adulto, la vida responsable. Pero estamos bien, ¿Y Sergio, cómo estáis? Bien, pues aquí estamos esperando un nuevo capítulo para ver de qué vamos a hablar hoy día, porque al final la gente está ansiosa. Yo les voy a dar una pista, ¿ya? El mes de octubre es un mes súper importante a nivel internacional, en donde se hace una campaña súper importante, que es nuestra frase inicial, o una frase principal que tenemos acá en el programa, súper importante, y que tiene que ver con los cuidados, ya con el pesquisaje, con la prevención, el diagnóstico precoz de una entidad o de una enfermedad muy, muy prevalente, es decir, muy frecuente en la población femenina. ¿Pero a quién trajimos hoy? Por supuesto. ¿Que se presente él o lo presentamos nosotros? Que se presente él. Sí, una eminencia en esta ciudad. Exactamente. Bueno, mi nombre es Pablo Garrido. Justamente soy especialista en medicina interna y actualmente hice la subespecialidad en oncología médica en la Universidad Católica. Estoy recién regresando al hospital, ya llevaba tiempo en el hospital, 10, 11 años. Pasé por UTI, donde conocí a todos los chiquillos. Y actualmente estoy justamente en la unidad de oncología como para tratar de hacer un aporte ahí en la región donde se necesita mucho profesional, especialmente oncológico. Oye, Pablo, súper. Mira, obviamente ya más o menos hicimos la introducción al tema. Vamos a hablar de cáncer de mama, por si no quedó claro. Bueno, cáncer de mama. ¿Qué es lo que es el cáncer de mama, pu? Mira, en general, cáncer son enfermedades genéticas, ¿ya? Ahí es importante definir que lo genético no es lo mismo que hereditario, ¿ya? Lo genético quiere decir que hay alteraciones en distintos genes, en donde, si bien va a haber, ¿no es cierto?, una supresión de unos genes que nos ayudan, que nos protegen, que son los genes supresores de tumores, o va a haber una activación que finalmente está dentro de nuestro ciclo celular, que va a aumentar la replicación celular, y esto se llama oncogen. Oye, calma, pero hay mucha palabra técnica. Esta cuestión es como un desequilibrio entre las moléculas, partes de los genes y todas esas cosas que nos ayudan, que nos cuidan, y que hay otros que nos hacen daño, ¿cierto? Justamente, esto es justamente un equilibrio, y que normalmente están todas estas moléculas, pero justamente ocurre una mutación finalmente, en donde hay una desregulación de este equilibrio, que finalmente va a haber un aumento de la proliferación celular, o va a haber, ¿no es cierto?, una disminución de nuestros genes supresores de tumores, que son nuestros guardianes, los que nos ayudan, del los ADN, que nos protegen. Perfecto. Sí, Oye, pero sí. en vista de que dice eso, ¿puede haber cáncer en todo el cuerpo? Claro, justamente puede haber cáncer de todo el cuerpo. Principalmente los hematólogos son los que se dedican al cáncer más bien líquido, como se le dice vulgarmente. De la sangre. Versus los oncólogos, que se dedican más bien a tumores sólidos. A tumores sólidos, que son lo que dedicamos nosotros. Ahora el cáncer de mama, pues justamente el que está tan en boga, y es básicamente por la razón, poner en perspectiva el cáncer en general, que actualmente es la primera causa de muerte en Chile, ¿ya? En realidad siempre estamos peleando con los cardiovasculares, pero actualmente el cáncer es la primera causa de muerte. Yo he escuchado y visto hartas referencias que el cáncer en algunos países ya ha pasado a la enfermedad cardiovascular. Sí, justamente, y Chile no es la excepción. Y eso es básicamente porque cada vez tenemos una población de mayor edad. Entonces, O sea, ese podría ser un factor de riesgo. Justamente, eso podría ser un factor de riesgo en la gran mayoría de los cánceres. ¿Y eso es por qué? Porque claramente entre mayor edad nuestra maquinaria se va volviendo un poquito más perezosa y se van acumulando mutaciones finalmente, en donde que al final va a ser, ¿no es cierto?, un aumento de la proliferación y, como habíamos dicho, o una disminución, ¿no es cierto?, de nuestros guardianes del ADN. Oye, yo tengo o sea, yo lo que entiendo es que cuando hablamos de mutaciones es que las células mutan en el fondo, se vuelven malignas.
Sí, células buenas, células malas y se crean tumores. Claro, justamente. O sea, las células buenas finalmente, cada célula en su núcleo tiene un ADN y este ADN va a mutar justamente en pro de una proliferación que no esté regulada. Y ahí, ¿no es cierto?, donde se forma... Es como que se equivocara. Es como que en realidad cada minuto va aumentando, ¿no es cierto?, va recambiando las células de nuestro cuerpo. Entonces no somos una maquinera perfecta. Claro. Y al no ser una maquinera perfecta, claramente a mayor edad o con distintos factores de riesgo va aumentando, ¿no es cierto?, estas alteraciones y finalmente no nos da abasto nuestra recuperación de ADN, finalmente nuestra reparación. Así que, y cáncer de mama, como les decía, igual es súper importante porque es la primera causa de incidencia en cuanto a cáncer en mujeres y la primera causa de mortalidad en cáncer en mujeres. Yo creo que voy a hacer la primera pregunta y esto para que se le aclare a la gente. ¿El cáncer de mama solo le da a las mujeres? No. Claramente la mujer tiene más riesgo e incluso se ha visto que las mujeres tienen 100 veces más riesgo de tener cáncer de mama. O sea, 1 de cada 100, un poquito menos incluso debía ser un hombre, ¿ya? Ahora, el hombre tiene una histología distinta y además, lamentablemente, el diagnóstico es más tardío porque claramente no hay un screening para el hombre y aparte que existe esta cuestión de la masculinidad en donde le da vergüenza muchas veces social, consultar. Realmente, más o menos. Es un tema social justamente, así que en el hombre hay un tabú prácticamente consultar por las mamas. O sea, si un hombre tiene algo en la mama igual debería consultar. Por supuesto, claro, porque para que quede claro, porque siempre el cáncer de mama es mujer, o sea, nadie piensa en el hombre prácticamente, es poco probable. Hasta probablemente nosotros como médicos cuando llega un hombre, el cáncer de mama de hombre no se pasa por la cabeza en primera instancia. Exactamente. Oye, y bueno, vamos siguiendo con el tema, vamos a ir centrándonos en el caso, hablando de que en el hombre es quizás una frecuencia bastante menor, pero sí en la mujer es una frecuencia bastante mayor, ¿cierto? Y obviamente creemos que, o se cree, o se dice, o se plantea de que es porque obviamente la glándula mamaria es mucho mayor, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué factores de riesgo hay para que la mujer tenga, o una mujer cualquiera, 20, 30, 50, 60 años, desarrolle esta enfermedad? Claro, por lo general en oncología dividimos los factores de riesgo según riesgo relativo. Riesgo relativo, un ejemplo, si tenemos un riesgo relativo de 2 es porque tiene 2 veces más posibilidades de tener un cáncer versus una persona que no está expuesta al gatillante finalmente. Entonces, los que tienen factores de riesgo, o sea, un riesgo relativo menos de 2, son los que tienen más exposición a estrógenos, que son las mujeres finalmente. Y entre ellas, la que tiene una menarquia precoz, o sea, bajo los 13 años. Menarquia es cuando le llega... llega la primera regla. Okay. O sea, tiene más tiempo de hacer estas ovulaciones y mayor tiempo, ¿no es cierto?, de tener estrógenos altos. Lo mismo que las posmenopáusicas, sobre 55 años, porque tienen, ¿no es cierto?, más tiempo con regla y tienen mayor factor estrogénico que nos pueda producir. ¿Podemos repetir las edades? Menor de 13 años 13 en caso de la primera regla y sobre 55 en la última regla. ¿Ya? Esos son como los principales en riesgo relativo menos de 2. También ahí dentro de todo ese grupo están factores de riesgo modificables como son la obesidad, el tabaquismo, el alcohol. Oh, están saliendo los mismos de siempre, ¿eh? Los mismos de siempre. Se repite. Los némesis. Y lamentablemente el cigarro para nosotros es una bomba. Más de 50 carcinógenos dentro de un cigarro y se ha visto incluso hay metaanálisis y estudios de cuántos cigarros son seguros, cuánto se puede fumar, si 1, 2 no me va a hacer daño, doctor. Yo tengo vecinos que han fumado toda la vida, no les pasa nada. No, mentira. Ya tener exposición de un cigarro ya está demostrado que aumenta el riesgo de cáncer, y no solamente de mama, sino que de pulmón, de las vías digestivas altas, de vejiga, colon, un montón. Un cigarro. Desde un cigarro ya no es seguro. Así durísimo. Bueno, eso tiene que quedar claro porque mucha población fuma y le quita el riesgo, o sea, le quita la importancia que es fumarse 1, fumarse 20, y como lo que dice Pablo, o sea, todos dicen, no, me fumo 1 de vez cuando salgo a carretear y nada más, pero... No, yo fumo socialmente. Fumo socialmente. O de mono, como dicen, de mono. No nos sirve. Ahora, la exposición, ¿no es cierto?, con gente que está fumando también es dañino, ¿ya? También se ha visto que en Santiago especialmente, bueno, ni siquiera Santiago, ahora ya en Coyhaique,
en el sur, ¿no es cierto?, de Chile, hay harta exposición a humo, a los braseros, entonces todo eso se va acumulando. Eso sería como el primer grupo. Después está el grupo del riesgo relativo 2 a 4, que tiene 2 a 4 veces más posibilidades de tener cáncer de mama, y en eso especialmente el gran grupo son los pacientes que tienen en primera instancia familiares de primer grado con cáncer de mama. Estamos hablando de padres, hermanos o hijos. Si tenemos antecedentes, tenemos más de 2 veces posibilidades de tener cáncer de mama. ¿Cuenta la tía? No. No cuenta la tía, sino que es padre, hermano, hijo, ¿ya? Y está el último grupo, que son los que tienen más de 4 veces posibilidades de tener cáncer de mama, y esos están en este grupo que es bien famoso, que son los que tienen genes que están demostrados, que se van pasando por la familia, que tienen mucha posibilidad de hacer cáncer de mama, y está el famoso BRCA. BRCA. ¿Me suena ese? Hay una actriz famosísima. ¿No cacháis, Jaime? No. Angelina Jolie. Esa, es un caso ejemplar de este tipo, ¿no? Un caso ejemplar, justamente. Ella, bueno, por su antecedente, ya sabía que podía tener este gen mutado, así que ella justamente tenía el BRCA. El BRCA es un gen que, como habíamos dicho al principio, nos protege de alteraciones del ADN, ¿ya? Un gen supresor de tumor, y que claramente cuando está mutado es porque hay más posibilidades de que hayan mayores mutaciones y alteraciones en el ADN, y tenemos más posibilidades de cáncer. No cumple su función, y obviamente el otro se sube por el chorro y hacen la enfermedad. ¿Y también tiene posibilidad de hacer otros cánceres? Sí, cánceres de próstata, cáncer de pulmón, páncreas, colon. Hay varias posibilidades de otros tipos de cáncer, que incluso tampoco todavía sabemos muy bien qué porcentaje hay algunos cánceres que tienen BRCA mutado. Ahora, lo importante es que, claro, en este caso de tener el BRCA mutado, lo que hizo Angelina Jolie, finalmente hizo una mastectomía radical, bilateral. Se sacó todo, porque el porcentaje de que pueda tener cáncer mientras iba pasando los años era muy alto. Se cree, según algunos metaanálisis, que bajo cercanos a los 70 años tiene un porcentaje más o menos de 65% de desarrollarlo. Entonces, claramente, ante esa ansiedad y para prevenir cualquier otra cosa, mastectomía radical. Pablo, y aquí, mira, enfocándonos, nos hablaste un poquito de estos genes que se van traspasando generación en generación, en este caso el BRCA. Ejemplo clásico: mamá con cáncer de mama, ¿cierto? Tratado, no tratado, no importa, tuvo el cáncer de mama. Hija, ¿cuándo se pesquisa? ¿Cuándo va a buscar ayuda? ¿Cuándo de alguna forma va al médico y le dice, ¿sabe qué? Yo necesito un examen? Pero yo creo que antes de llegar a eso, hablemos de los síntomas, porque yo sé que es complejo también este tema, esta parte de los síntomas, y que eso está vinculado a lo que estás preguntando tú. ¿Cómo una mujer se puede dar cuenta que pueda tener un cáncer de mama? ¿Qué síntomas puede tener? ¿O no hay síntomas y hay que pesquisar nomás? Yo creo que eso igual es importante para la gente, porque finalmente a veces yo entiendo que llegan en etapas muy tardías, o que a veces no se dieron cuenta. Entonces yo creo que es importante que si hay algún síntoma, como para que la población se entere y pueda estar atento. Muy buena pregunta. No porque mi amigo, buena pregunta. Sí, súper importante. Bueno, lo que se ha estado haciendo en publicidad y poniendo todos los esfuerzos es justamente tener un diagnóstico precoz, porque se ha visto que entre más precoz, entre más localizado se encuentra este cáncer, tenemos una chance muy alta de curación. Estamos hablando que en general los etapa 1, que son localizados, que son solamente en la mama, sin metástasis, poquito ganglio a lo más, tenemos chance de curación de sobre un 90%. Altísimo. Altísimo. A diferencia, curación es que desaparece el cáncer completamente. Tenemos cáncer. Tenemos eso cáncer. Que quede claro, porque hay términos que a veces ese 90% de curación, ¿a los cuántos años de terapia? Por lo general, no. Lo que pasa es que ahí las terapias ahí lo dividimos, varía según la histología, ¿ya? Ahí un poquito más complejo, porque tenemos que ver qué tipo de cáncer de mama debutó. Si tiene receptores hormonales positivos, sobreexpresados, si tiene una molécula que se encuentra en la membrana celular que se llama HER2, ¿ya? Que también está sobreexpresado en algunos cánceres, o que finalmente no tenga ninguna de las anteriores y son los temidos triple negativos,
que no tenemos dónde agarrarlo, finalmente más que nada por quimioterapia, y hoy en día se está haciendo algunos estudios genéticos. Hay cánceres que son más fáciles y más difíciles de detectar. Justamente. Siempre los que tienen receptores hormonales positivos son los que tenemos más herramientas para poder tratarlo, y los que son menos agresivos, a diferencia de los triple negativos, que tenemos menos herramientas y son por lo general más agresivos. Perfecto. Entonces, estábamos los síntomas. Con los síntomas. Entonces, con el tema de los síntomas, claramente el screening es lo ideal, porque ya al momento de tener un síntoma, por lo general estamos llegando tarde. Ya, o sea, siempre que hay un síntoma ya está avanzado. Estamos más o menos mal. Por lo general, yo he visto mucha publicidad de la autopalpación de mama. Pero si te palpas algo es porque ya... Es porque ya es palpable, y es porque ya está un poquito más grande de lo que nos gustaría. Ya el tamaño es importante en la tipificación. Entonces, claramente, si lo podemos detectar antes, sin que necesariamente palpemos un nódulo, es lo ideal. ¿Y cómo lo hacemos? Con el screening, que es mundialmente famoso, que es la mamografía. El screening, yo voy a hacer una aclaración. El screening es un examen que uno puede hacer para... Screening es una palabra general para distintos tipos de procedimientos o exámenes que se pueden hacer para pesquisar o para encontrar algo que ande buscando. Y eso se llama screening, y por eso el doctor Garrido habló de la mamografía, que es el examen que se usa, que bueno, mucha gente conoce, sobre todo las mujeres, que se hace después de cierta edad, que después vamos a hablar de eso. Vamos, para allá vamos. Pero eso es screening, es un examen. Al tiro, ¿por qué edad se hace la mamografía? Mira, según la US Task Force Preventive... Según los gringos. según los gringos, ¿a qué edad hay que hacérsela? El nicho más fuerte, en donde hay mayor impacto para hacer la mamografía, es sobre los 50 años hasta los 79. Ya, y si tengo un factor de riesgo, mi mamá tuvo cáncer de mama, ¿es a la misma edad o antes? No, por lo general, justamente desde el diagnóstico que se hizo de la mamá, por lo general disminuimos unos 10 años aproximadamente, y ahí empezamos a hacer el screening antes. ¿Y por qué de repente se indica ecografía mamaria? Para nosotros, en cáncer, cuando tenemos una sospecha, la mamografía se complementa con la ecografía, justamente por tema de medición, ya de profundidad, que muchas veces la mamografía no lo ve. Y en las mujeres jóvenes, ¿no? También. Y además por la mama densa que se encuentran en las mujeres jóvenes, que justamente la mamografía no se puede ver claramente, a diferencia de la ecografía. Oye, ¿y en Chile esa edad cuánto es? ¿Es igual 50? Bueno. Sí, la prestación que hay de FONASA es desde los 50 a los 79 cada 2 años. Esa prestación es lo que significa gratis. Gratis. Es decir, una mujer se acerca a su consultorio, hace una consulta. No, ¿cómo es? Ojo. A ver, ¿cómo es? Cambió la ley y actualmente no se necesita una orden médica para hacerse la mamografía. Simplemente va a un centro donde hagan la mamografía. Los CEFAM, porque en los CEFAM es donde se la piden. En el CEFAM, justamente, donde tengan capacidad para hacer mamografía, ya no es obligatoria la orden médica. Perfecto. ¿Y cómo se hace con la ISAPRE? ¿Como la gente que tiene privado? En realidad es bastante parecido. Tienen que ir a su proveedor, en realidad, de ISAPRE, para ver las coberturas que tiene la ISAPRE con algún convenio, básicamente, pero debiera ser también gratuita. Y bueno, ellos ven, ¿no es cierto?, en qué clínicas les es más asequible, dependiendo de lo que tengan, ¿ya? En cuanto a la edad, sigue siendo lo recomendable solo los 50, a menos que habíamos hablado, ¿no es cierto?, si tiene un factor de riesgo elevado. BRCA1, 25 años más o menos. A los 25 años debieran hacerse una mamografía. Ahora, sí, igual no todo el mundo se estudia el BRCA, pues ese es el tema, ¿no? No todo el mundo se estudia el BRCA. Claramente, si tenemos la sospecha, básicamente, siempre en la historia clínica es importante, ¿cierto?, los antecedentes familiares. Y por lo general, bajo 40 años, o a menos que también tenga un triple negativo, ahí nosotros de regla debiéramos pedirle un estudio genético que por lo menos incluya el BRCA, ¿ya? Básicamente ahí nosotros con el examen ya, no es que nosotros digamos ya, estamos listos, vamos a pedírselo a su hija, a su mamá, no. Lo ideal es que esto es un poco más complejo, y por lo menos lo que hacemos es que lo derivamos a un consejero genético, en donde agarra el examen, lo traduzca, porque muchas veces es súper complejo traducirlo, y él va a ver, ¿no es cierto?, este tema de a quién pedírselo según el riesgo. Entonces, o sea, es un equipo multidisciplinario que toma esta decisión, no es solamente que pasa por un solo médico, es decir... Oye, yo tengo una pregunta ya. La persona, o ISAPRE o FONASA, se hizo el examen, le salió algo, ¿enseguida es cáncer?
¿O tiene que hacerse más cosas? ¿Cómo es? Porque hay gente que se asusta por el... ¿A qué te refieres con que le salió algo? Le salió algo en el examen, pues la mamografía. Un porotito, ya, perfecto. Una mancha en la mamografía. Ya nos dijo que sí salió una mancha porque estamos tarde. Me refiero a que una persona que no tiene nada supuestamente se hace una mamografía, una ecografía mamaria y tiene algo. Tiene, no sé, le dicen que tiene un nódulo, que es lo que más frecuente sale. ¿Al tiro tiene cáncer o tiene que hacerse más exámenes? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los pasos después de eso? Claro. Ahí el radiólogo va a ver, ¿no es cierto?, la imagen y va a dar un riesgo según una clasificación que hay. Esa clasificación se llama BIRAT. Sí, la gente a veces no entiende y te viene a preguntar qué significa eso. Claro, justamente. Entonces, entre más elevado el BIRAT, que es por lo general sobre 4, es porque tenemos una sospecha considerable de que pueda tener algún neoplásico, algún cáncer. Y cuando ya tenemos eso, vamos viendo, ¿no es cierto?, los riesgos que pueda tener esta paciente según su historia clínica. Con todo esto ya en la mano, ¿no es cierto?, pedimos el examen que nos gusta a nosotros los oncólogos y que siempre en el 99% lo pedimos. No. Es finalmente la biopsia. O sea que con una biopsia recién uno puede dar un nombre al cáncer. Sí, como habíamos hablado anteriormente, lamentablemente el cáncer de mama es muy heterogéneo. Entonces, sí o sí necesitamos una biopsia como para saber a qué nos estamos enfrentando y qué terapias finalmente vamos a poder darle, porque el abanico hoy en día es muy, muy amplio. Jaime, ¿querés preguntar algo? Sí, mira, es que, bueno, me quedé un poco pegado con esto de los factores de riesgo, pero no sé, deben existir factores protectores también en el cáncer. Por ejemplo, la lactancia materna, por ejemplo. ¿Te previene, aumenta la incidencia o no de un cáncer de mama? ¿Cómo sucede ahí? Sí. ¿Como de factores protectores? ¿Factores protectores? Sí, buena pregunta. Sí, se cree que ya más o menos sobre el año de lactancia, incluso lactancia acumulada, ya no necesariamente un hijo, sino que si tiene 2, 3 hijos y acumulamos más de un año, ya tiene un cierto factor de protector. Así que entre más hijos, menos cáncer. Entre más hijos, mejor. ¿Pero eso es por una cosa de dar lactancia o por los de cambios? Por los cambios hormonales, justamente. ¿Hay algún otro factor protector que se conozca? Siempre, y en la mayoría de los cánceres siempre uno tiene que ir por el tema de la vida saludable. Claro. Eso en la gran mayoría de los cánceres, tanto una buena alimentación, evitar el cigarro, evitar el alcohol. Eso siempre va a ser un factor protector, no solamente en cáncer de mama, sino que en el colon está más que demostrado, en cáncer de próstata, etc. Oye, y una pregunta hablando de esto, una chica que, no sé, por una cosa estética, se quiera colocar unos implantes, ¿aumenta el riesgo de cáncer o no? No lo aumenta, pero nos dificulta un poquitito más en el diagnóstico. Entonces, ese es el nicho que hay para pedirle un examen adicional, que sería una resonancia de mama. Pero igual una mujer con implantes se puede hacer una mamografía normal. Sí, se puede hacer una mamografía, pero justamente por el implante puede ser un poco más dificultoso. No se vea bien la imagen. Entonces, claro. Pensando en esto del screening, entonces una chica que tenga implantes y se quiera hacer un screening, ¿se tendría que hacer una resonancia de Hay frente? que partir por la ecografía mamaria y si se puede hacer la mamografía, y de ahí recién, si sale algo que no le queda bien claro, dudoso, va, ¿no es cierto?, al cirujano de patología mamaria, al oncólogo, y ahí nosotros vemos si es necesario tomarle la reso de mama. Oye, ahí me quedé pegado un poquito con el tema de la ecografía mamaria y el tema de la mamografía. ¿Hay alguna edad en donde yo diga, ya, perfecto, hasta esta edad yo debo pedir o puedo pedir una ecografía mamaria y a partir de esta edad debo pedir una mamografía? No, porque lamentablemente la anatomía mamaria es distinta para todas las mujeres en realidad. Entonces hay gente que tiene sobre 40 años y tiene mamas densas igual. Entonces lo que se recomienda es que partamos con una mamografía y si tenemos una sospecha, como por ejemplo ya de algo más avanzado, que palpemos, ¿no es cierto?, algún nódulo mamario, tanto sea, ¿no es cierto?, en la misma mama o en la axila, o tenga cambio de piel, sea más enrojecido, si el pezón se retrae, ahí nosotros pedimos el pack completo porque ya tenemos la sospecha de que hay algo más. Bueno, yo tengo una pregunta que tiene que ver en qué momento es el más adecuado para una chica en el fondo hacerse un autoexamen de mama, en la cama, en la ducha, en su periodo, antes.
Mira, como había hablado anteriormente, lo recomendable es que no lleguemos a esa altura, ¿ya? Lo recomendable es que haga su screening como corresponde. Ahora, lamentablemente, justamente hay gente que ha tenido cáncer de mama muy precoz, y estoy hablando de que hubo un caso aquí en Chile de 7 años. Una chica de 7 años que me tocó justamente en la beca verla, 7 años. Y ahí se dieron cuenta la mamá, mientras la bañaba, justamente un nódulito, y le describía como porotito. Y ese porotito no se sanó jamás. Entonces ahí recién consultaron y entraron las sospechas. Aparte que los pediatras oncológicos no están acostumbrados a ver cáncer de mama. Ahora, por tema práctico, claro, lo ideal es que ya tengamos un desarrollo mamario importante, o sea, sobre los 20 años por lo menos, y ahí ya recién podemos tener un examen autopalpable de mama, o si tiene la duda, que vaya al profesional más indicado como para poder revisarla, ¿ya? Pero no hay una edad que sea lo mejor, sino que insistimos en que el screening es como lo ideal. Y se ha dicho, o por lo menos siempre cuando lo estudiamos, en un momento del ciclo menstrual de la mujer. Claro. ¿Hay alguna recomendación frente a eso? No, sigue siendo bien súper dudoso en qué tipo de ciclo, y aparte que muchas veces ni siquiera se sabe en qué ciclo está o en qué etapa del ciclo. Entonces puede ser un factor confundente más que nada, así que no. ¿Algún medicamento, por ejemplo, no sé, las personas que toman método anticonceptivo así, pastilla anticonceptiva, tienden a producir más, menos cáncer, no sé, no influye en eso? ¿Algún medicamento en específico que...? Por lo general lo que tienen estrógeno y progesterona, lo que son duales, tienen más posibilidades, pero con un riesgo relativo también dentro de los bajos, menos de 2. Bajito. Oye, ¿y los tratamientos? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos en Chile con los tratamientos contra el cáncer de mama? Mira, primero, ¿lo solventa el Estado? Mira, ¿sabes qué? Estamos bastante bien. Están llegando terapias en el sector público, donde vemos más claramente terapias buenas, especialmente en el setting incluso ya metastásico, ¿ya? Este tema, por el tema de la falta de screening, muchas veces nos llega un tanto tarde el cáncer, y justamente cuando ya se fue de su nicho y ya atacó los huesitos donde le gusta más, o alrededor de los pulmones, etcétera. Entonces, las terapias en el setting metastásico siguen siendo bastante buenas a través de un grupo que es paralelo a FONASA, que se llaman drogas de alto costo. Nosotros postulamos al paciente por una plataforma bastante amigable, y con eso podemos optar a terapias que están en Estados Unidos, que están en Europa, terapias que obviamente nos van a prolongar la vida media, muchos de ellos más de 5, 6, hasta 7 años. En los cánceres más benevolentes. En los cánceres más benevolentes, que por lo general son los receptores hormonales positivos, pero un paciente que te llega con metástasis ósea, uno al principio piensa, chuta, estamos en una situación que ya le queda poca vida, y no es así. Hoy en día, con las terapias que tenemos en el sector público, podemos prolongar y tener una buena calidad de vida por años. Por lo tanto, como enseñanza, el paciente que tiene metástasis hoy en día en distintos cánceres, como el testicular, el de mama, el de próstata, tenemos expectativas de vida largas e incluso en algunos casos curativas. Hay opciones, entonces. Hay opciones interesantes, o sea, 5 años es un tiempo bastante aceptable. Y sobre 5 años, y estamos hablando no solamente de los receptores hormonales positivos, habíamos dicho estos HER2 positivos, que son estas proteínas que pueden estar sobreexpresadas. También tenemos, a través de la ley Ricarte-Soto, un medicamento que es la última chupada del mate, que se llama trastuzumab subcutáneo. Bloqueamos este receptor, le bloqueamos la alimentación al cáncer y tenemos respuestas súper buenas, e insisto, con una buena calidad de vida, porque obviamente nosotros vemos, ¿no es cierto?, si les damos terapias dependiendo de si le afectamos la calidad de vida al paciente o no. Perfecto. Qué bueno, porque igual la gente cuando dice metástasis es una palabra fuerte. Igual muerte. Sí. Metástasis igual muerte. Entonces, súper bueno que el Pablo nos haya informado un poco de esto y que nos haya dado la luz sobre esto, y que a la gente igual le quede claro que cuando hay un cáncer de mama no todo está perdido y hay que ir al médico y tratarse lo antes posible. Eso es súper importante lo que acaba de decir Sergio, es decir, nosotros cuando hablábamos de VIH, declararlo como que no era una condena.
Ahora hablar de cáncer de mama tampoco es una condena, es decir, estamos hablando de una expectativa de vida de 5 años, quizás un poco más, que es bastante importante en estos casos, sobre todo por un ambiente familiar y con una calidad de vida adecuada, que también es lo que buscamos nosotros de la parte de la vereda de nosotros. Vamos a dar por concluida el podcast del capítulo 2. Yo creo que fue bastante interesante. Estuvo muy bueno. Pablo se lució, así que yo creo que le vamos a dar una tacita a propósito. Sí. Tenemos tazas nuevas, bastante bonitas, las mandamos a hacer, nos las trajeron, así que agradecido, con bastante café también para acomodar un poquito lo que es el capítulo. Síganos en las plataformas, por supuesto, aprieten la campanita, suscríbanse en YouTube, escúchenos en Spotify y síganos en las redes, en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. Nos vemos en el próximo capítulo, muchachos. Digan chao. Chao. Gracias por la invitación. Chao. Gracias. Esto fue Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos.